Hoy hablaremos de vesícula biliar y la cirugía que se hace cuando ésta se inflama. La vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera ubicado en la zona derecha del abdomen debajo del hígado. La vesícula contiene líquido digestivo llamado bilis que se libera al intestino delgado. Hoy hablaremos de lo que pasa cuando la vesícula biliar se inflama, lo que los médicos llaman colecistitis. Para hablar sobre este tema tan interesante, nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Juan Cerda Cortaza, especialista en cirugía general de Hospital Semaín y expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Bueno, como bien comentaste, la vesícula biliar es un órgano que está pegado al hígado y la principal función de la vesícula es almacenar la bilis que va a liberarla después de que ingerimos los alimentos. Por decirlo de una manera muy simple, a mayor cantidad de grasa que ingeramos en nuestra comida, más bilis necesitamos liberar. Y esa liberación de la vesícula, de la bilis de la vesícula, se hace a través de movimientos que cuando la vesícula está enferma o cuando tiene cálculos en su interior, es lo que ocasiona el dolor. ¿Qué es lo que puede originar la inflamación de la vesícula? Bueno, la principal causa de la inflamación de la vesícula es que esté enferma, que su función ya no esté siendo adecuada después de los alimentos, y casi siempre esto es lo que condiciona la formación de cálculos o de piedritas, como dice la gente, en el interior de la vesícula. Y al irse formando estas piedritas en el transcurso del tiempo, es lo que va a condicionar que se ocluya la salida de la bilis hacia la vía biliar y eso hacia el intestino, y es lo que causa el dolor. Por eso el dolor es muy característico de que se presente en los pacientes que se les inflama la vesícula o que tienen piedras en la vesícula después de que comen. Siempre el dolor aparece como 1 hora o 2 horas después de haber tomado alimentos, y sobre todo si estos alimentos son, como decimos nosotros, colecistoquinéticos. Esto quiere decir que son alimentos que hacen que la vesícula se contraiga. Alimentos ricos en grasa, por ejemplo. Exactamente. Los colecistoquinéticos es primero que hagan que se contraiga la vesícula, y este tipo de alimentos son sobre todo los alimentos ricos en grasas. ¿Y quién es el órgano que produce la bilis? La bilis se produce en el hígado. Por eso la vesícula está pegada al hígado. Exacto. Y la bilis, al producirse en el hígado, tiene un lugar que es la vesícula, que es como una bolsita en forma de pera, como bien lo mencionaste al inicio del programa, y ahí se almacena la vesícula hasta que comemos. Y después de cada alimento, la vesícula se vacía. Entonces, si nosotros tenemos la vesícula llena siempre, pero después del alimento se vacía, porque vacía la vesícula hacia el intestino, la bilis hacia el intestino. ¿Cuáles son los principales factores que pueden predisponer esta enfermedad de la vesícula llamada colecistitis? Realmente no hay algún factor en específico. Se habla de la alimentación, pero realmente no es algo muy específico que podamos decir la causa. También hay algunos factores genéticos, es más frecuente, más bien hereditarios. Es muy frecuente que en una misma familia varios miembros de esta familia padezcan de cálculos en la vesícula. Hay también algunos factores, como en algunas razas, en donde es muy frecuente la predisposición a crear cálculos.
pero realmente no tenemos nada que podamos decir, que podamos prevenir esta formación de cálculos. Cuando una persona presenta estos síntomas, ¿cómo se manifiesta el dolor? Te decía, la principal manifestación es el dolor. Este dolor que se presenta después de la ingesta de alimentos, o sea, ahora sí que después de cada comida, y principalmente cuando comemos comida rica en grasa. Entonces el dolor empieza un dolor tipo cólico, que se presenta habitualmente en lo que dice la gente, la boca, el estómago, que para nosotros es el epigastrio, en el mero centro, en la parte de arriba del abdomen, y sobre todo en la parte derecha del abdomen, abajo del reborde costal, abajo de las costillas. Este es un dolor que se presenta de manera intermitente y se va haciendo progresivamente más intenso, incluso se irradia o el dolor se traslada, por decirlo de alguna manera, hacia la parte de la espalda. Entonces, en muchas ocasiones el paciente llega por el dolor abajo de la costilla del lado derecho y dice, y además me llega hasta la espalda, por abajo de la escápula, que luego la gente dice abajo de la paleta. Sí, y bueno, este dolor es tan fuerte que se dobla la persona, ¿no? O sea, poco a poco va aumentando de intensidad hasta que llega un momento en que ya no puede mantenerse erguido, está casi que doblado. Y en muchas de las ocasiones, además de eso, está acompañado de náusea y de vómito. Entonces el paciente a veces incluso puede llegar a sentir cierto alivio después de presentar algún vómito, pero el dolor continúa y va siendo más intenso. Y esto depende de la localización de las piedritas. Si las piedritas se están moviendo dentro de la vesícula, puede ser que el dolor aminore. Pero si una de estas piedritas se atora en la salida de la bilis hacia el intestino, es cuando el paciente no se le calma el dolor. Y el dolor va haciendo cada momento más intenso, incluso puede llegar hasta presentar fiebre y malestar general, que lo hace acudir a un hospital. Generalmente estos pacientes llegan al servicio de urgencias, sin importar la hora de la noche que sea, acuden porque el dolor ya es muy fuerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico principalmente lo hacemos en base a la historia clínica del paciente, esto es a todo esto que les he estado comentando. Las características del dolor son muy precisas como para pensar en este diagnóstico y obviamente al interrogar y al explorar el paciente va a tener dolor si lo tocamos debajo de la costilla del lado derecho. Es un signo para nosotros característico en donde el paciente al inspirar aumenta el dolor cuando tenemos ahí la mano. Entonces, clínicamente lo podemos hacer el diagnóstico así, pero el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer a través de un ultrasonido. Un ultrasonido que se puede hacer inmediatamente, en donde nos va a dar la imagen de la vesícula y vamos a poder ver si tiene o no tiene cálculos en su interior. El ultrasonido es el estudio clásico y que tiene mejores resultados, tiene un 96-98% de certeza para hacer el diagnóstico y es un estudio muy sencillo, muy rápido, muy fácil para poder hacer un diagnóstico. Una vez que se establece el diagnóstico, que ya estamos seguros que se trata de una inflamación de la vesícula y que, bueno, está causado por una serie de piedritas, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el tratamiento a indicar? Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito antes de qué puede pasar antes del tratamiento. El tratamiento, claro, tendríamos que hacerlo en base a tratamiento médico, calmar el dolor, calmar las molestias y posteriormente operar al paciente. Pero antes de esto tenemos que hacer una evaluación general del paciente. Acuérdense que siempre que estamos hablando de alguna enfermedad no hablamos de una enfermedad pura, sino estamos hablando de un paciente con una enfermedad. Claro. Entonces, no es lo mismo hablar de una vesícula en un paciente joven, sano, que solo tiene piedras en la vesícula y que el tratamiento puede ser relativamente sencillo con una cirugía,
a un paciente de edad avanzada que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene problemas en el corazón, que tiene muchas otras cosas. Entonces el pronóstico obviamente cambia. Y lo que más nos importa a nosotros es evaluar al paciente, evaluar las condiciones del paciente para poder decidir en qué momento es el que nos va a ofrecer mejores resultados ese tratamiento. Entonces siempre tenemos que evaluar eso. También tenemos que evaluar si este problema de la vesícula no tiene ya complicaciones, porque no nada más es la pura presencia de las piedras dentro de la vesícula, sino que puede haber algunas otras complicaciones. ¿Cuáles podrían presentarse? ¿Qué complicaciones se pueden presentar cuando se inflama la vesícula? Bueno, hay varias complicaciones importantes. Una, que cuando está atorado ese cálculo en la salida de la vesícula, pues se almacena ahí la bilis esa y no la deja salir, y llega el momento en que esa bilis se convierte en pus. Entonces hablamos de una complicación que nosotros llamamos piocolecisto. Eso es, esta bilis ya se convirtió en pus y es una urgencia para operar a ese paciente. La otra complicación es que alguna de estas piedritas que está dentro de la vesícula salga de la vesícula y se atore en la vía biliar que nosotros llamamos colédoco. Entonces ahí ya se llama coledocolitiasis. Y entonces la cirugía o el tratamiento cambia, no nada más es quitar la vesícula, sino también tenemos que hacer una limpieza de ese conducto y tenemos que hacer algunos otros procedimientos para poder quitarle esa piedra de ese conducto al paciente. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues nos podemos dar cuenta con el mismo ultrasonido y nos podemos dar cuenta sobre todo, y esto es muy importante para nuestros pacientes, lo tomen como un dato de alarma, cuando el paciente se pone amarillo de los ojos. Esto causa una obstrucción de la vía biliar y el paciente se pone amarillo de los ojos, y también el color de su orina cambia. De ser un color claro o amarillo claro, cambia a un color amarillo oscuro o amarillo rojizo. Y esto es porque ya no está saliendo la bilis hacia el intestino. Entonces es una complicación frecuente. Y la otra tercera complicación, que es todavía más temida, es que el paciente presente una pancreatitis. Una pancreatitis, la principal causa de la pancreatitis es secundaria al problema de la vesícula. Prácticamente el 80% de los casos de pancreatitis que vemos en México son secundarios a problemas de la vesícula. Por eso es que también tendríamos que hacer una cirugía relativamente temprano o en caso de tratando de evitar a llegar a este tipo de complicaciones. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. ¿Cuáles son las opciones que existen para realizar una cirugía de vesícula? Bueno, para operar la vesícula tenemos la vía tradicional, que es la vía abierta, en donde hacemos una herida de aproximadamente 10 centímetros, depende ahora sí que del tamaño del paciente, si es un paciente delgado, es un paciente con obesidad, pero en promedio más o menos 8 a 12 centímetros de longitud por abajo del reborde costal derecho, y es una cirugía abierta, que es la cirugía que hasta hace 15 años, 20 años hacíamos de rutina y que en la actualidad se sigue haciendo y que sigue teniendo buenos resultados. Sin embargo, desde hace 15, 20 años tenemos la posibilidad de hacer una cirugía que se llama cirugía laparoscópica, que es la cirugía de invasión mínima, que es una cirugía que nos permite hacer incisiones muy pequeñas de 1 centímetro y de medio centímetro que nos permiten quitar la vesícula y permiten al paciente recuperarse con muchísimo menos dolor y reintegrarse a sus actividades normales en muy corto tiempo.
Eso es muy importante porque la mayoría de las personas que enferman de la vesícula son personas que están económicamente activas, que están trabajando y que requieren integrarse lo más pronto posible a su trabajo. Y cuando se hace la cirugía tradicional o la cirugía abierta, pues evidentemente va a llevar más tiempo la recuperación, es necesario tener más incapacidad y el paciente se desespera un poco más porque necesita reincorporarse a sus actividades normales. Esa es una de las grandes ventajas que presenta la cirugía laparoscópica. Eso y el dolor. El dolor, claro. Esta incapacidad depende sobre todo del dolor, de la posibilidad de que el paciente se pueda mover y hacer su vida normal otra vez. Habitualmente cuando operamos por cirugía laparoscópica, el paciente lo damos de alta al día siguiente y a más tardar en una semana, 15 días, ya el paciente está totalmente restablecido y haciendo su vida normal desde el punto de vista funcional. Y el paciente que operamos por vía abierta, pues obviamente tiene más dolor, tiene más consumo de medicamentos, tiene que tomar más medicamentos para el dolor, porque pues una herida es 10 veces más grande, ¿no? Naturalmente. ¿Qué importancia tiene el lugar donde se lleva a cabo la cirugía? En escoger un hospital que esté realmente preparado para hacer este tipo de procedimientos. Bueno, la medicina, como todo en la vida, requiere de tecnología. Y la cirugía laparoscópica es obviamente avance tecnológico muy importante de los últimos años. Entonces, para poder hacer una cirugía laparoscópica necesitamos de un equipo especial con el que hacemos la cirugía, que es un equipo caro, pero que ya afortunadamente en la mayor parte de los hospitales existe. Pero siempre que dependemos de la tecnología, pues necesitamos, por ejemplo, tener el soporte suficiente como para poderlo hacer. Es decir, tener 2 aparatos, por ejemplo, en donde se nos llega a descomponer o se nos llega a fundir un foco, tenemos la opción de hacer otro. Es como ahorita que me estás haciendo el favor de entrevistar, tenemos aquí no sé cuántos micrófonos. Claro. Entonces, si uno falla, tenemos los otros y no se acaba la entrevista. Es lo mismo en la cirugía. Cuando hacemos algo que depende de la tecnología, tenemos que tener un hospital que nos permita contar con esa capacidad tecnológica de que en caso de que se nos vaya, se funda un foco, por ejemplo, tengamos el otro equipo o tengamos toda esta disposición. Por eso es que siempre les recomiendo a nuestros pacientes que se operen en un lugar en donde sepan que se cuenta con la tecnología suficiente y la capacidad para poder responder a estos posibilidades que existen siempre en la vida. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimiento, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Nos hacen una pregunta a través de las redes sociales de que ¿por qué no se puede operar inmediatamente una persona que ya está presentando pancreatitis? Muy buena pregunta. Cuando el paciente llega al área de urgencias y llega con un cuadro muy intenso y hacemos el diagnóstico que además del problema de la vesícula tiene un problema de pancreatitis, no se puede operar porque tenemos que, bueno, por decirlo de alguna manera, enfriar el cuadro de la pancreatitis. La pancreatitis significa inflamación del páncreas que está relativamente pegado a la vesícula, entonces necesitamos esperar entre 72 a 96 horas, 3, 4, 5 días, a que se desinflame el páncreas y entonces se debe de operar al paciente. Los resultados de operar a un paciente en la fase aguda de la pancreatitis son malos. Eso ya está perfectamente probado y está contraindicado, de hecho, operar a un paciente en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la pancreatitis es una cosa muy seria y una cosa muy seria que puede tener un margen de posibilidades de ser una pancreatitis muy severa que incluso tengamos que retrasar hasta varias semanas la cirugía. Y no sabemos hasta no evaluar perfectamente bien a ese paciente con pancreatitis
si está cayendo una pancreatitis leve o está cayendo una pancreatitis severa, que son dos escenarios totalmente distintos. La pancreatitis leve tiene una mortalidad prácticamente nula, del 1 o 2%, y una pancreatitis severa tiene mortalidades hasta del 30 al 40%. Entonces, estamos hablando de la misma patología, pero en dos escenarios totalmente distintos. Y esto no lo podemos saber ni predecir hasta que no pasan 3, 4 días en donde hicimos una serie de evaluaciones a ese paciente para poderlo clasificar si entra en una pancreatitis leve, que afortunadamente son el 80%, o cae en una pancreatitis severa, que es el 20% de los casos. Entonces no podemos ni debemos operar a nadie que tenga una pancreatitis. De hecho, una de las cosas que tenemos que hacer siempre cuando tenemos un cuadro agudo de vesícula, tenemos que hacer exámenes para descartar que no tenga pancreatitis. Entonces, hasta no tener esos resultados que sean negativos para la pancreatitis, no deberíamos de operar un problema de vesícula. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener un paciente después de la cirugía de vesícula biliar? Bueno, dependiendo de la cirugía que se haya realizado. Si fue una cirugía abierta, pues el cuidado de la herida es más importante porque es una herida más grande. Tenemos que estar cuidando que no se nos vaya a presentar alguna infección, algún hematoma de la herida y obviamente más reposo de ese paciente porque no se puede mover, toser les duele, reírse les duele. A diferencia del paciente que se opera por laparoscopía, en donde el dolor es relativamente mejor tolerado. Habitualmente los pacientes, yo los opero y los cito a la semana para el retiro de puntos, y habitualmente los pacientes llegan a la semana ya sin tomar ningún analgésico. Habitualmente duran 2 o 3 días tomando analgésico nada más para el posterior de la cirugía y después hasta lo dejan de tomar porque ya no les duele. A diferencia del que se opera abierto, en donde están teniendo que tomar varios analgésicos, incluso hasta inyectándose en algunos casos porque no toleran el dolor. ¿Cuánto tiempo lleva la recuperación? La recuperación, lo mismo. Si es por laparoscopía, habitualmente a la semana vienen bastante bien, y en los casos de cirugía abierta, pues tardan 2 o 3 semanas en poderse ir incorporando a sus actividades normales. Nada más que habitualmente lo que hacemos es darles alguna dieta en un tiempo posterior a la cirugía. Esto es con el fin de que no pueden volver a comer tanta grasa como antes. ¿Por qué? Porque ya no tienen el almacén que es la vesícula, el almacén de la bilis. Entonces tenemos que darle tiempo a su organismo, por decirlo de alguna manera, para que se vaya acostumbrando a que no tiene vesícula y la bilis va pasando en menor cantidad. Entonces por eso tenemos que ir adaptando al paciente poco a poco con su alimentación para que no tenga molestias. Si al paciente le damos inmediatamente alguna dieta normal después de una cirugía de vesícula, en muchos de los casos se presenta diarrea. Entonces el paciente está confundido porque dice, bueno, ya me quitaron la vesícula, pero ahora tengo diarrea. Pero eso es porque no llevamos una dieta adecuada en el posoperatorio. Claro, el organismo tiene una gran capacidad de recuperación y aprenderá a funcionar sin vesícula biliar, pero necesita tiempo para acostumbrarse. Y claro, la mayor parte de los pacientes que se operan de la vesícula pues bajarán de peso, y eso muchas veces es una ventaja, otras veces quizás no tanto, pero es importante sí respetar la dieta que se le va a asignar al paciente. ¿Cómo cambia la vida de un paciente en general? ¿Cómo mejora su calidad de vida una vez operado? Pues lo primero es que en muchas de las ocasiones el paciente ha tenido dolores durante muchos meses o años que habitualmente el paciente lo confundía con gastritis o con colitis. Entonces llegan nuestros pacientes y nos dicen, doctor, yo tengo gastritis y siempre me ha dolido así, nada más que hoy me duele más fuerte. Pues no, seguramente era ya en los cuadros de cólicos biliares, de vesícula, que se presentaban con frecuencia, aunque nunca habían sido tan intensos, que ahora que lo hacen venir a la consulta de urgencias y le hacemos el diagnóstico. Entonces, después de que lo operamos,
el paciente dice, hasta la gastritis se me curó. Pues no, no es eso. Simplemente es que ya no tiene los cólicos biliares que tenía y que él confundía con gastritis o con colitis. Entonces su vida realmente cambia para bien. El paciente empieza a darse cuenta que vuelve a comer lo que antes no comía de la cirugía. Y lo que decías es muy cierto. Baja el paciente de peso en el mes siguiente de la cirugía, pero después viene lo contrario. Aumentan de peso porque empiezan a comer lo que antes no comían. Dicen, no, es que ya me quitó la vesícula y por eso aumenté de peso. No, no es cierto. Lo que pasa es que estás comiendo mejor y estás comiendo lo que antes no comías y bueno, eso ya le toca al paciente controlar su dieta para no subir de peso. Pues qué interesante platicar sobre todo ese tema. ¿Hay alguna manera de prevenir la colecistitis? Bueno, no hay manera de prevenir la presencia de piedras en la vesícula. Hay manera de tratar de que no se presenten los cuadros de dolor cuando ya tenemos el diagnóstico. O sea, no podemos saber quién va a tener, qué paciente va a ser propenso a desarrollar cálculos en la vesícula. Pero ya que tenemos el diagnóstico, ya que hicimos un ultrasonido y tenemos un paciente que tiene piedras en la vesícula y que en este momento no tiene cuadro de dolor, lo que tenemos que hacer es orientar a ese paciente para que lleve una dieta baja en grasa o de preferencia sin grasa y y evite que se presente al menos con tanta frecuencia los cuadros de dolor. Entonces no es que se prevenga la presencia de piedras, pero sí se pueden prevenir o tratar de disminuir la incidencia de los cuadros agudos de dolor si el paciente lleva una dieta. Yo cuando tengo la atención de un paciente que le llego a hacer el diagnóstico y que le digo te tienes que operar y el paciente por cualquier razón no puede operarse en ese momento porque tiene trabajo, compromisos, lo que sea. Dice, doctor, yo no me puedo operar ahorita, me puedo operar hasta dentro de 15 días, hasta dentro de un mes o 2 meses. Entonces yo siempre le digo, bueno, lo único es que tienes que ser muy estricto en tu dieta para tratar de que no se te vuelva a presentar un cuadro de dolor. Acuérdense que si se presentan los cuadros de dolor al mismo tiempo, se nos puede presentar la complicación de un problema vesicular. Entonces, lo único que podemos hacer es enseñarle a ese paciente que la incidencia de los cuadros repetitivos va a estar directamente proporcional a su comida. Si el paciente sigue tomando comida que sea estimulante para la vesícula, o sea, comida con grasa, entonces ahí viene el problema. Y aquí, si me permites, voy a hacer un comentario. Una de las cosas que la gente a veces no reconoce como una comida con grasa es la leche. Claro. Entonces, muchos de estos pacientes además están pensando que tienen un cuadro de gastritis. Durante todo su tiempo que tienen enfermos han dicho y han jurado y perjurado que tienen gastritis. Entonces, pues la gastritis la que tratan de curar con un vaso de leche y el dolor les da más intenso. La leche es uno de los alimentos que está contraindicado cuando tenemos problema de la vesícula porque es un alimento rico en grasa. Entonces, por eso también tenemos que evitar todos los lácteos, todos los derivados de los lácteos, incluido el queso, la crema, el jocoque, todo lo que quiera, el yogur, todo esto se tiene que evitar cuando un paciente está así. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos que hacer a un paciente que sí se puede operar de manera programada, si es disciplinado y lleva estos cuadros, y si no tiene en la evaluación que ya hicimos ningún factor de alto riesgo. ¿Qué factores de alto riesgo a los pacientes que yo les recomiendo que se operen lo más rápido posible son, por ejemplo, los pacientes diabéticos? Estos pacientes diabéticos en cualquier momento pueden hacer un cuadro más agudo, o pacientes que tengan algún otro tipo de enfermedades o pacientes que viajan mucho. Ahora hay muchos, como decías, esta es una enfermedad que se presenta en los pacientes económicamente activos. Y sabemos que en estos momentos hay muchos de la gente que trabaja viajando mucho. Entonces también es un factor de riesgo que tiene que acomodar sus actividades, ¿no? Para poderse operar y que la cirugía sea lo mejor posible, sin ninguna complicación, y su recuperación también lo más rápida y expedita posible.